Este episodio fue grabado el 9 de mayo de 2024 durante la 20ª Asamblea Plenaria de Parlaméricas y el 8º encuentro de la Red de Parlamento Abierto titulado Construyendo Alianzas para Fortalecer la Democracia y Promover los Derechos Humanos, organizado por Parlaméricas junto con la Cámara de Senadores del Congreso Nacional de la República del Paraguay. En su intervención, Lorena Zapata, fundadora y directora de Noticias de Esfera Pública, una agencia de información legislativa en Argentina, explicó los desafíos que se enfrentan durante el proceso de divulgar información legislativa a quienes no están familiarizados con el lenguaje parlamentario. Además, compartió el origen de la idea de crear una agencia de información legislativa y destacó la importancia de actuar como puente de comunicación entre los parlamentos y la ciudadanía. La idea es invitarlos a reflexionar sobre la función social y los desafíos que tiene el oficio del periodismo en los parlamentos, en mi caso en particular, en el Congreso de la Nación Argentina. Como bien contaba la senadora, yo soy periodista, politóloga, junto con una colega, también periodista, politóloga, también mujer. Nos acercábamos a la edad de maternar, y allí empezaban las dificultades que tiene mantenerse en los grandes medios masivos, ¿no? Hoy día nuestros grandes medios, como los grandes diarios de tirada nacional, Clarín, Nación, tienen muy pocos periodistas parlamentarios especialistas en la materia. Si quedan uno o dos, en los mejores de los casos, para seguir cada una de las cámaras, nosotros tenemos un sistema bicameral, el resto de los medios tienen uno o ninguno. Las posibilidades de que nosotras pudiéramos seguir trabajando en ese ámbito cada vez eran menores. Entonces, como queríamos seguir dedicándonos al periodismo parlamentario, desde hacía ya años recorríamos nuestro parlamento, amábamos la actividad legislativa, decidimos emprender y generar nuestra propia agencia de noticias. En ese proceso de construir nuestra propia agencia y pensar qué forma podíamos darle, tuvimos una anécdota que quiero compartirla con ustedes, pero que a nosotros realmente en nuestros inicios nos marcó. Un día yo estaba en el Congreso preparando la cobertura del día, iba a cubrir una sesión de la Cámara de Diputados. Estaba en el locutorio al lado, un negocio donde se compra internet para conectarse, y en eso llegan dos personas mayores, dos ancianos que se acercan al locutorio a pedir ayuda. Habían visto en el noticiero de la mañana que se iba a tratar un proyecto de ley para los trabajadores despedidos de YPF, que es nuestra petrolera de bandera. Bueno, y ellos le contaban a la persona que atendía ahí el locutorio que habían ido a la Cámara de Diputados, habían visto la noticia, se acercaron a la Cámara para ver de qué se trataba, porque ellos hacía 2 años le habían acercado a un diputado una iniciativa que iba en esa línea. Llegaron a la Cámara y en la Cámara les dijeron que vayan a la página web. Así es como ellos llegaron a ese locutorio a buscar, pedir ayuda y buscar en la página web de la Cámara a ver si era efectivamente el proyecto que ellos habían acercado. Ahí estaba yo preparando mi columna para salir al aire ese día, me acerco, les digo, bueno, yo estoy familiarizada con la página de la Cámara, yo los puedo ayudar. Efectivamente, ese día se debatía ese proyecto ya tenía media sanción del Senado y estaba por convertirse en ley. Bajamos el texto, lo empiezan a leer, ellos sospechaban de que algo raro pasaba porque el texto no tenía no tenía el mismo contenido que ellos habían presentado. Estaban preocupados, bueno, finalmente los acompañé hasta la Cámara, pudieron ingresar, presenciaron la sesión y sucedió que se aprobó una ley distinta a la que ellos habían presentado. A partir de ahí, volviendo a nuestra idea de ver qué agencia construir, porque al hacer algo propio, como todo lo que es propio, queríamos hacer algo que sea también distinto y que un poco rompa con lo que venía pasando en los medios tradicionales. Ahí quiero proponerles entonces una pregunta como para pensar, que un poco nos llevó también a nosotros a pensar el tipo de agencia que queríamos construir, y es si para la ciudadanía es fácil acceder al Congreso, en nuestro caso argentino. ¿Qué vías de accesibilidad tenían a la información que se genera en el Congreso, ¿no? Y sobre todo pensando que la información que se genera desde el Congreso es información pública y que nosotros como periodistas tenemos la función de acercar esa información a los distintos sectores
que pueden verse afectados o que intervienen en las distintas medidas y proyectos que se debaten. Bueno, acá pienso como proponerles algunos como puentes de acceso, si se quiere, a la información que se generan desde el legislativo. Nosotros tenemos la mesa de entrada, es el espacio en donde se publican todos los proyectos que son ingresados por los senadores, por los diputados, también por el Poder Ejecutivo e incluso también por los particulares. Están todos publicados en las páginas web de las dos cámaras que nosotros tenemos en Argentina, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Está toda la información publicada. Lo que tal vez uno puede preguntarse es ¿cómo? ¿Cuál es el lenguaje que se usa para la publicación de esa información? ¿Cuál es el modo de registro? Están publicados a través de un número de expediente, con el título que el legislador o el Poder Ejecutivo le quiso poner a ese proyecto de ley. Nosotros que estamos familiarizadas, que sabemos cuál es lo que se está debatiendo, nos resulta fácil, lo encontramos fácilmente. Para un ciudadano común, me pasó con esos dos ancianos, no sabían cuál era el número de expediente, no sabían tampoco que el nombre que le había dado el diputado o el senador a ese proyecto de ley. Y ahí ellos tenían un limitante para poder acceder a esa información. Otro espacio muy importante, nosotros creemos que es prácticamente la cocina del Congreso, como nosotros lo llamamos, son las comisiones. Allí es donde se debate todo, donde los legisladores definen la letra chica de las distintas iniciativas y donde se les puede dar participación a los ciudadanos. Para que puedan emitir sus opiniones respecto de lo que se está debatiendo, que sin duda va a afectar sus vidas particulares, ¿no? Y bueno, es importante que los ciudadanos tengan acceso a esa información. A nosotras nos pasa muchas veces en las comisiones que somos las únicas, o tal vez algún otro medio más, parlamentario.com es un medio no es una agencia que cubre también el Congreso, somos los únicos que estamos en la mayoría de las veces en las comisiones cubriendo esa instancia. Los grandes medios nacionales no llegan a esa etapa, llegan al recinto cuando las leyes ya están a punto de sancionarse o de convertirse en ley, cuando lograron colarse en la agenda de los grandes medios. Pero para la participación ciudadana y para poder tal vez influir en la letra que tengan estos proyectos, esa instancia ya es tarde, ¿no? Lo que le pasó a los dos ancianos que les comentaba en la primera anécdota. Después también nuestros parlamentos, nuestras cámaras, tienen oficinas de atención a los ciudadanos. Son espacios que están constituidos, que tienen un referente, tienen representantes, tienen un presupuesto, pero tal vez no están difundidas. La gente no sabe que existen esos espacios. Están en la página web, se puede acceder a ellos, pero es difícil pensar que un ciudadano, cuando quiera llegar al Congreso, va a ir a buscar esa oficina. De hecho, pasó con los dos ancianos. Cuando vieron en las noticias que se estaba por debatir el proyecto de ley que a ellos los afectaba, fueron a la puerta de la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados no los dirigió a la oficina de atención al ciudadano. Los mandó a buscar la información a la página web. Así que un poco a partir de eso, plantear, bueno, cuáles son los desafíos, ¿no?, que tenemos para democratizar la información. Desafíos que nosotras también a la hora de crear nuestra agencia de información parlamentaria pensamos, ¿no?, en cómo poder hacer para con nuestro proyecto hacer algo distinto, disruptivo, alternativo. Bueno, primero creemos que clave es garantizar la accesibilidad web a través de un lenguaje que también sea accesible para todos, ¿no? Intentar que ese congreso realmente sea de puertas abiertas. Si bien hoy está prácticamente, podría decirse, en el Congreso argentino, la gente participa, son convocados a las comisiones a poder exponer, bueno, después es necesaria que esa participación realmente sea efectiva y tenga efectos concretos en la legislación que se genera o que generan los legisladores. Y también que nosotros como medios de comunicación podamos difundir esos debates para que la gente pueda acercarse. Y también generar un diálogo, una conversación más fluida con la propia sociedad, con los propios ciudadanos. ¿Cuál es nuestro granito de arena? Como les contaba, nosotros somos una agencia de noticias, de información parlamentaria autogestionada, muy de base. Somos 4 periodistas trabajando
en este proyecto, y lo que buscamos es, no tenemos sustento de ningún gobierno, ni nunca lo tuvimos. Tenemos sí el compromiso por, aparte de tratar de sustentarnos para que sea un medio sostenible en el tiempo, perdón, tenemos el compromiso social de también tratar de hacer lo más accesible posible la información que nosotros generamos, porque sabemos de que somos de los pocos que generamos información. Para eso, bueno, creamos en algún momento una app de noticias legislativas con la idea de que todo el mundo está todo el día con el celular en sus manos. Entonces generamos una versión libre y gratuita a donde la gente puede acceder a los updates, nosotros le llamamos, es un resumen muy concreto con lo que pasó en el debate, en esa comisión, y un anticipo de lo que va a pasar en un lenguaje sencillo, coloquial. Nosotros en nuestra agencia ponemos énfasis en 3 premisas cada vez que generamos algún producto periodístico. Que el número 1, que sea que todo lo que escribimos esté en un lenguaje coloquial con la intención de que seamos nosotros los que tratamos de acercarnos a nuestros lectores y no en el lenguaje que ellos hablan, y no que sean los lectores los que tengan que tratar de traducir lo que nosotros escribimos en un lenguaje legislativo, que es muchas veces lo que nos pasa cubriendo Congreso, que los legisladores hablan en un lenguaje, entre comillas, legislativo, en términos más técnicos, y que es difícil tal vez para los lectores acceder a esa información. También hacemos panoramas, nosotros le llamamos panoramas legislativos, un poco se instaló a partir de la pandemia, cuando estábamos todos en los Zooms o en los Meets. Ahí empezamos un poco a hacer una especie de noticieros informativos donde difundimos lo que está pasando, difundimos un poquito lo que pasa dentro del Congreso, contamos cuáles son los debates, cuál es la agenda de los legisladores, ponemos mucha énfasis en el trabajo de las comisiones y en el territorio y en las iniciativas que presentan. Tratamos de hacer un uso positivo de las redes sociales, como decía mi compañero, de panel. En las redes hay mucha fake news, circulan muchos borradores de lo que están debatiendo los legisladores. Nosotros ponemos énfasis siempre en difundir información oficial, las órdenes del día publicadas en los asuntos centrados de las cámaras, y no el borrador del borrador ok del dictamen, tratando siempre de hacer ahí nuestro aporte. Y muy rápido, paso también hacemos un buen uso, intentamos hacer un buen uso de las nuevas tecnologías. Hoy todo el mundo está en WhatsApp, todo el mundo está con el mail, entonces hacemos newsletters para anticipar el trabajo legislativo, resúmenes muy concretos y sintéticos con punteos para explicar qué sucedió durante la semana, cadenas de WhatsApp, que hoy en día prácticamente es lo que todo el mundo demanda para informarse, y informes de análisis, proyecciones, votaciones, tratar de anticipar cómo vienen qué es lo que va a pasar, ¿no? Como para que también la gente sepa en qué momento del proceso legislativo está el debate en curso.